En mayo de 1905, el pastor adventista John Borden tomó prestado $1,000 para comprarse una propiedad de casi 31 hectáreas en el área de Loma Linda, en el sur de California. Esta fue una decisión difícil porque el pastor Borden tenía instrucciones claras de parte de la Asociación General de no comprar esa propiedad, pero también tenía instrucciones claras de parte de la hermana White de apurarse a comprar esa propiedad antes que otra persona se la llevara. Luego, cuando llegó el mes de julio, era el tiempo de hacer el primer pago de $5,000 y se hizo una reunión de emergencia del comité de la Asociación del Sur de California para hablar del caso, porque no tenían dinero. Algunos de los líderes de la asociación recriminaron al pastor Borden diciéndole que él no tenía por qué haber comprado esa propiedad. Pero entonces uno de los miembros del comité dijo: esperemos a ver qué nos trae el correo de hoy. Así que esperaron y pronto llegó el cartero y entre lo que él trajo había una carta de una señora de Nueva Jersey que nadie la conocía y no se sabe hasta el día de hoy quién era esa señora. Y en la carta había una nota que decía: no sé si ustedes tendrán uso para este dinero, pero si lo tienen, entonces siéntanse libres de usarlo. Y la carta contenía una nota de $5,000. La hermana White había prometido que Dios abriría medios inesperados para poder comprar esa propiedad. Y en solo 6 meses se cumplió su promesa porque se pagó toda la propiedad, así como ella había dicho. Ese es el tema que vamos a estudiar hoy, sobre los medios inesperados que Dios tiene, y no se retiren que ya regresamos. Hola, apreciado hermano, ¿cómo te encuentras hoy? Un placer verte, Rafael. La verdad que el pastor Burden nos dio un buen ejemplo. Bueno, el pastor Burden fue un líder maravilloso porque le hizo caso a la hermana White, no a la Asociación General en ese caso. Y ahora tenemos tremenda universidad aquí en el sur de California honrando a Dios. O sea que la Universidad de Loma Linda comenzó con una desobediencia de póliza. Sí, bueno, para... Exactamente. No se tiene que poner así. Bueno, pues oremos entonces para Oremos. estudiar. Amante Dios, gracias porque las pólizas tuyas son eternas y tu juicio va más allá de la capacidad de cualquier junta. Ayúdanos a confiar en ti y a seguir tu camino. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar el estudio de hoy con un pasaje en el libro de Mateo, capítulo 28. Dijo el Señor Jesús: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, Johnny, entonces este es ese pasaje famoso donde Jesús expresa su misión. La misión de Cristo desde el principio fue venir a salvar al mundo. Pero entonces en el momento de que Él termina su ministerio en la tierra, Él le pasa el manto del servicio misionero, de la obra misionera, a nosotros los creyentes en Cristo. Nos dio la comisión de predicar el Evangelio. Esta comisión, Rafael, debemos recordar que el Señor tenía en mente que Él siempre es el dueño de ella. Algunos piensan que la iglesia es la responsable de predicar, pero la iglesia es responsable de responder al Señor
El Señor es el responsable de la predicación. Los miembros de la iglesia en general, es solamente un ayudante. Y la historia lo ilustra, Rafael. Si fuera que la iglesia era la responsable, había que hacer lo que decía la comisión administrativa. Pero Dios era el responsable. Por eso había que hacer lo que Elena de White había dicho que Dios le dijo que hicieran. Okay. Hay una tensión entre esas dos ideas. Okay. Entre lo que el hombre piensa que es el cumplimiento de este mandato y lo que Dios tiene planeado. Correcto. Nunca es el hombre el que está en control. Ok, entonces vamos a ver en el siguiente pasaje en Lucas cómo Jesús practicó este mandato con los discípulos para ir a predicar el Evangelio. Después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz se reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os den, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Bien, Johnny, entonces encontramos aquí el mandato de Jesús y hay unas instrucciones bastante interesantes. Número 1, Jesús dice, no lleven ni bolsa, ni alforja, ni calzado. Normalmente, si uno va a predicar, uno se va a preparar bien. Correcto. Especialmente si uno va a viajar. Pero en este caso, Jesús les dice a ellos, no se preparen. Más bien, les da la orden especial de que ellos, en vez de llevar lo que necesitaban, iban a estar sin nada de eso, porque eso iba a crear una necesidad especial. Una dependencia. Una dependencia. Y esto enfatiza lo que estábamos diciendo anteriormente. Nunca es el cristiano ni la iglesia los que estamos a cargo de la misión. Siempre es Dios el que está a cargo de la misión. No solo Dios está a cargo de la misión de lo que vamos a hablar y el mensaje que se va a dar, está a cargo de la logística también. Obviamente, Rafael, aquí hay una tensión, porque la iglesia entiende y tiene la responsabilidad de hacer planes. Pero Dios nos dice, nunca sus planes sean el centro de la planificación. Valga la redundancia y la tensión que estamos expresando. O sea, la dependencia de Dios debe ser más importante. Pero entonces aquí hay otro elemento, Johnny, es que los mandó a trabajar en pares, no los envió solos, y también les dijo a ellos que iban a depender de la generosidad de las personas. Correcto. Ahora, entonces hay un pasaje que necesitamos leer en El deseado de todas las gentes que nos explica. Vamos a ver. Página 297. Nuestro Padre Celestial tiene para proveernos de lo que necesitamos 1000 maneras de las cuales no sabemos nada. Los que acepten el principio de dar el servicio y la honra de Dios el lugar supremo, verán desvanecerse las perplejidades y percibirán una clara senda delante de sus pies. Johnny, entonces lo que encontramos aquí es precisamente lo que sucedió en esa historia que contamos al principio. La hermana White dijo que Dios iba a proveer de fuentes inesperadas. O sea que contra toda evidencia humana compraran esa propiedad porque Dios iba a proveer. La hermana White dice aquí que Dios tiene más de 1000 maneras de las cuales nosotros no conocemos nada. Y entonces eso era precisamente, yo pienso, parte de la lección que iban a aprender estos 70.
porque el sustento de ellos no dependía de lo que ellos iban a planificar, de lo que ellos iban a hacer, sino que iba a depender de personas cooperantes con Dios. Dios tiene muchas personas en la tierra. Y viste Johnny. cómo las identifica, Rafael. ¿Cómo? Los llama personas de paz. Okay. En el capítulo 10 que estábamos leyendo, en el verso 6, dice: si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Aquí hay dos elementos interesantísimos. Esos hijos de paz ya tienen un sello, ya están reconocidos, ya están en relación con Dios. Por lo tanto, nadie se imagine que él está o ella está en control de la predicación y que ella o él identifica a quiénes son las personas. Dios de antemano ya estaba allí. Es decir, Rafael, cuando tú y yo vamos a predicar un sitio, ya Dios y su Espíritu estaba delante de nosotros y ya había llamado e identificado a las personas de paz. Y Sí. nosotros hemos de ir con la expectativa de encontrarnos con esas personas de paz. Sí. Pero la segunda parte es interesantísima. Dice que si no están allí esas personas, esa paz se volverá a vosotros. Eso es como medio misterioso, ¿verdad? La idea de que la paz es algo que nosotros administramos es una idea contraria a la lógica del siglo XXI. Nosotros entendemos, Rafael, en el siglo XXI y aún en el siglo XX, de donde venimos, que son cosas las que nosotros manejamos. Pero aquí nos está hablando de algo que es espiritual, que es una paz. Y esa paz se entrega, yo la entrego, y si no la reciben, se me devuelve. Es como, yo pienso que es la bendición que les hubiera podido tocar a ellos, pero entonces Dios nos la deja a nosotros. Ahora, el tema, Johnny, que se relaciona con la mayordomía es aquel tema de que Dios tiene formas inesperadas para nosotros, desconocidas para nosotros, de proveer para la predicación del Evangelio. Nuestra mayordomía está en el contexto de que Jesús nos ha enviado a nosotros a predicar el Evangelio, a administrar los dones que Él nos ha dado a nosotros para producir ganancia, producir fruto para el reino de los cielos. Y Dios puso el diezmo como parte de esas providencias. Y vamos a leer ese pasaje bastante conocido en Malaquías. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, la práctica del diezmo es algo que existía desde los tiempos de Abraham y Melquisedec. Y Dios continúa la práctica del diezmo, no solamente desde los tiempos de Israel en el desierto y todas las enseñanzas que Moisés le dio, sino también hasta en el Nuevo Testamento. Dios organizó la obra de la predicación de la palabra a través del financiamiento de los diezmos. Si Dios tiene tantos recursos, Johnny, de Él son el cielo y la tierra, el oro y toda la riqueza del mundo, ¿por qué hace que el diezmo sea la forma de financiar la predicación del Evangelio? ¿Por qué nos toca a nosotros, nos ha puesto a nosotros esa responsabilidad? La realidad es que hemos enfatizado al comenzar que Dios es el dueño de toda la obra y que Dios es el que está a cargo de toda la obra, de la predicación. Al mismo tiempo hemos de enfatizar, y el diezmo es la manera de hacerlo, que Dios ha puesto esta responsabilidad en una relación. En otras palabras, el diezmo no es en realidad para pagar la obra. Dios tiene todos los recursos. El diezmo es para mostrar, para darnos la oportunidad a nosotros de participar en la relación con Dios. Y en esa relación somos bendecidos nosotros. No es Dios el que la necesita. Johnny, entonces nosotros estamos involucrados, tenemos esta relación con Dios, somos socios con Dios y gracias a que alguien pagó diezmo en el pasado, yo llegué a conocer el Evangelio. Yo no sé si tú puedes decir lo mismo. Sí. Gracias a que alguien
envió misioneros a mi patria, envió gente a predicar el evangelio, organizó la iglesia adventista en Venezuela, yo llegué a conocer el mensaje del evangelio. Entonces, esas providencias que Dios tiene para proveer que mil formas, eso somos nosotros. Y Dios espera que nosotros reconozcamos esa relación que tenemos con Él y esa obligación o ese deber. Pero hay otro lado de la ecuación, Johnny. En ese pasaje en Malaquías tenemos que leer los otros versículos. Vamos a leer desde el versículo 7. Desde los días de vuestros padres os apartáis de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Ahora, Johnny, Dios dice que su pueblo le ha robado. Uno solamente se puede robar lo que no es de uno. Yo no me puedo robar lo que me pertenece. Sin embargo, hablando del diezmo y las ofrendas, eso es un dinero que está en nuestro control. Pero habiéndose quedado con el diezmo y las ofrendas, Dios dice que le robaron. Que le estaban robando. Correcto. Entonces, ahí habla también de volverse a Él y Él se volvería a ellos. O sea que Dios está poniendo el tema del diezmo y quedarse con el diezmo y las ofrendas como un tema de apostasía y un tema de conversión. Sí. O sea que para Dios este tema es de gran importancia espiritual. Correcto. Al devolver los diezmos y las ofrendas, estamos dando testimonio de nuestra relación personal con Dios. Y esta relación personal se manifiesta de manera concreta a través de los recursos. Pero Rafael, ¿sabes qué? Sugiero que no solamente los diezmos y las ofrendas son de Dios. El 100% es de Dios. Porque yo no soy dueño del sol para que alimente la planta, para que dé el trigo, para que lo haga crecer la tierra con el agua. Yo no soy dueño ni del agua, ni del sol, ni de ninguno de los recursos. Me estás acordando, Johnny, de una ocasión cuando yo era muchacho, adolescente en mi casa, y mi madre me pide que le haga un mandado. Y cuando regreso, yo le digo, bromeando a mi mamá, mamá, eso te cuesta 15 bolívares, cuando el bolívar valía algo por allá en los años 70. Y ella se rió y me dijo, tómalo de todo lo que yo te he dado a ti y me das el vuelto. Así mismito, Rafael. Eso es lo mismo que estás diciendo. Exactamente. Todo le pertenece a Dios. Gloria sea su nombre, todo le pertenece a Él. Así como nuestros padres nos han dado a nosotros todo lo que tenemos, y nosotros tendríamos que llevar un cálculo de cuánto es eso, y obviamente es ridículo pensarlo. De esa manera es también ridículo pensar que cuando le devuelvo a Dios los diezmos y la ofrenda ya es satisfecho la relación. Porque a última hora, Rafael, no es asunto de los diezmos y la ofrenda, es asunto de la relación. La relación, sí. Eso, el diezmo y la ofrenda es el símbolo de esa relación. Si nosotros llegáramos a pensar que Dios quiere diezmo y ofrenda de nosotros, en un sentido estamos equivocados. Dios no quiere nuestro dinero. Dios nos quiere a nosotros. Amén. Dios quiere nuestro corazón. Pero entonces hay una razón muy importante, Johnny, por la cual este tema del diezmo es de gran importancia para Dios. Porque Dios tiene comprometida su palabra. Sí. Dios le prometió el sustento a los que iban a servir al templo y a los sacerdotes, y ese sustento iba a venir del diezmo. Entonces, no entregar el diezmo es hacer quedar a Dios como mentiroso. Pero vamos a leer ese pasaje en el libro de Números. Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad, en medio de los hijos de Israel.
yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos cargarán con su iniquidad. Es estatuto perpetuo para vuestros descendientes. No poseerán en heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda a Jehová, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, Johnny, aquí lo que encontramos es que Dios está hablando con Aarón, toda la tribu de Leví, y les está dando a ellos un trato diferente que el resto de las demás tribus. Las demás tribus iban a tener tierra, iban a poder cultivar, iban a poder criar animales, iban a poder obtener riqueza. Y negociar. Y negociar, por supuesto. Pero Aarón y sus descendientes, los levitas y sus descendientes, ellos no iban a poder acumular riquezas para sí, sino que iban a depender de Dios. Y Dios les dijo a ellos, yo les voy a dar a ustedes el diezmo de Israel. Yo soy la heredad de ustedes. Dios empeñó su palabra. Y entonces Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, ustedes le van a entregar el diezmo a Aarón, a los levitas, y ellos se lo van a entregar a los sacerdotes. O sea que cuando Dios dice traed todos los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa, eso es para cumplir la palabra que empeñada de Dios con esa tribu. Correcto. Y ese sistema del cual se habla aquí es el sistema que la Iglesia Adventista del Séptimo Día también quiere vivir con él. Se supone que los diezmos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día se usan para el ministerio de los pastores y aquellos que enseñan Biblia y algún otro servicio ministerial que es ofrecido por aquellos que son misioneros, tienen licencia ministerial. Eso es lo que representa el paralelo de Números 18. Lamentablemente a veces se han hecho otras cosas y algunas instituciones han devuelto lo que les sobra de diezmo a la institución de más arriba y entonces la institución de más arriba recibe ese dinero como diezmo y lo envía de vuelta para abajo. Por ejemplo, la asociación a la unión envía los diezmos que le sobraron de lo que le tocaba a ellos y la unión le devuelve el dinero no como diezmo. Y lo usan para construir iglesias, y para construir oficinas y otras cosas. Bueno, vamos a ver cómo ese estatuto perpetuo, porque Dios le dijo a Aarón que eso iba a ser una práctica perpetua. Y cómo en el Nuevo Testamento eso continúa. Correcto. Vamos a ver en Timoteo, primera de Timoteo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bien, Johnny, entonces en estas pocas palabras está expresada la voluntad de Dios de que la iglesia debía mantener a esas personas que servían como pastores, los que servían como ancianos de las iglesias, apacentando la grey de Dios. O sea que muchas de las cosas del Antiguo Testamento se cancelaron en la nueva dispensación cristiana, pero algunas cosas continuaron y esta es una de esas prácticas que no expiró, que no se cambió. Todavía está de parte de los seguidores de Dios, de los que son fieles a Dios, atender las necesidades de aquellos que han recibido el llamado para la predicación del Evangelio. Correcto. Y el detalle que hay que tener en consideración que le toca a cada institución adventista administrar es qué van a hacer con aquella parte del diezmo que no están usando para obreros. Y en temor y en oración han de decidir. Y esta decisión le toca a cada cual. Y esto debe hacerse con mucho temor, Rafael, porque el diezmo se indicó claramente para qué se suponía que fuera.
Pero cuando sobra más y no hay salarios, ¿qué se va a hacer con esto? Y debe ser discutido abiertamente y no debe ser un secreto. Ok, vamos a ver un resumen del contexto del diezmo. El punto número uno. Nosotros, como personas que damos diezmo, lo hacemos porque somos recipientes de la salvación por gracia. Correcto. O sea, nosotros no estamos dándole nada a Dios en realidad, sencillamente le estamos devolviendo a Él parte de las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros, porque hemos recibido la gracia de Dios. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. El punto número dos. Recibimos toda bendición espiritual en Cristo, comisión de predicar el Evangelio. O sea que dentro de esta asociación entre Dios y el hombre, a todos nosotros, Johnny, nos toca la comisión de la predicación del Evangelio. Correcto. No hay excusa para nadie. Todos estamos mandados en el mandato de Dios de predicar el Evangelio. Obviamente, eso no quiere decir que todos nosotros vamos a ser pastores o todos vamos a ser ancianos o que todas las personas van a poder predicar campañas evangelísticas o aún sermones y aún dar estudios bíblicos. Pero el mandato, Johnny, es que todos tienen que hacer parte en la predicación del Evangelio. Cada cual según Sí. su talento. Sí. Entonces, el siguiente punto es que todos somos miembros del equipo de predicación. Ya hablamos de eso. Y entonces vamos al último, que dice que somos partes de las 1000 maneras que Dios tiene para suplir las necesidades del Evangelio. Cuando muchas veces se está tratando de reunir dinero para dar una campaña, muchas veces soy yo al que Dios pone en la conciencia y en la mente de que voy a hacer algo para ayudar a financiar esa campaña, para comprar los materiales que hacen falta, para ayudar a la iglesia a poder conducir su ministerio en el edificio que tiene, a pagar la infraestructura de la iglesia. Dios nos pone a cada uno de nosotros esa responsabilidad. Y yo quiero darle gracias a Dios porque esa estructura funcionó y hubo alguien que le llevó el evangelio a una segunda persona y esa a una tercera persona y luego a otra y otra y otra hasta que me llegó a mí y yo he podido transmitírselo a otras personas. Amén. Y en la historia que comenzamos, yo le doy gracias a Dios porque eso funciona también en tensión. Cuando Burden desobedeció y hizo lo que Dios le pidió y de esa manera trajo bendición a la iglesia. Sí, sí. Bien, vamos a leer un último pasaje que se encuentra en Hechos. Este es un pasaje bastante favorito nuestro en Hechos 20:35, cuando Pablo se estaba despidiendo de la congregación. Dijo Pablo: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y a recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Esto quiere decir, Rafael, que Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad de tener el control de la respuesta que damos. Nosotros no somos los que iniciamos el dar. El dar es una respuesta a lo que Dios inició cuando nos ha creado, cuando nos ha dado vida, cuando nos ha dado sustento, cuando nos ha dado salud, cuando nos ha dado familia, cuando nos ha dado tantas cosas que tenemos. Y cuando nosotros damos, lo que estamos es abriendo los ojos, Rafael, y diciendo: mira todo lo que tengo. Aquí voy a devolver, a regalar algo de todo lo que yo tengo. Esas son las palabras: más bienaventurado es dar que recibir, porque siempre estoy recibiendo. Y de eso que estoy recibiendo es que devuelvo. Devolvemos de todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Bien, apreciados hermanos, llegamos al final de este estudio. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.